Maravilloso. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer 48 versículos. Y ocurre con los chicos que los chicos tienen una atención de 5 minutos, 7 minutos. Usted que es adulto, trate de tener la atención puesta en todo lo que vamos leyendo. ¿De acuerdo? Después voy a hacer preguntas, donde la prédica le voy a decir, hermana, ¿qué fue lo...? Esté atento, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Había en Cesarea, primer pregunta, ¿en dónde? Va a tener que decir Cesarea, ¿eh? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italia, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijo y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tenía su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistía, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas eran bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron. Y algunos de los hermanos de Jope entraron al otro día en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando entró Pedro, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado,
Vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunos. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras él aún hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido por Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, que les rogaron que se quedasen por algunos días. Algo maravilloso, espectacular, tremendo, inigualable. Inigualable. Cornelio, aquel hombre que dos cosas menciona de él. Dice que era piadoso y que era un hombre generoso, que hacía ofrendas. Era un hombre que tenía temor de Dios, pero era gentil. El Evangelio había llegado solo a los judíos y lo que estaba ocurriendo allí era una cuestión netamente espiritual. Un ángel se le aparece, quédese tranquilo que no le voy a hacer ninguna pregunta, pero de Cesarea a Jope había 48 kilómetros. El ángel le reveló a Cornelio hasta el detalle dónde tenía que ir a buscar ayuda. ¿A dónde tenía que ir? ¿A dónde? Fíjense, si uno lo mira con ojos naturales, un hombre que es temeroso, que es piadoso,
que tiene temor de Dios, tiene todo, tiene todo. Y a veces vemos gente así y decimos, no, ya está, este se ganó el cielo. Y hermano, lo piadoso y las limosnas o la generosidad o el tener temor de Dios solamente, perdóneme, no alcanza. No alcanza. ¿Sabe las veces que he escuchado, falleció fulano de tal, tenía un familiar, tenía esto? No, pero era buenísimo, está en la presencia de Dios. Y a mí me tiemblan las piernas cuando yo escucho esto. Che, alguien le predicó. Alguien le predicó. No, yo no, pero era un pan de Dios. Era maravilloso. Fíjese que Cornelio, las oraciones de Cornelio que tenía temor de Dios habían llegado, dice, a la presencia de Dios. Tus limosnas llegaron, tus obras llegaron a la presencia de Dios. Por eso es que Dios le dijo, andá a verlo a un tal Simón que se hospeda en la casa de otro Simón que es de sobrenombre Pedro, que tiene un mensaje para darte. Porque si el mensaje no te da el mensaje este hombre, hermano, arriba no hay nada. Dice en San Juan, creo que capítulo 14, cuando el Señor le habla a los discípulos y les habla que no tengan miedo, que no tengan temor. Yo me iré, yo voy a ascender, yo voy a entregar mi vida en la cruz, voy a resucitar, me voy a ir a la diestra del Padre y les voy a preparar lugar para ustedes. No tengan temor. Y hay lugar en el reino de los cielos. Las Escrituras hablan del libro de la vida, en Apocalipsis habla del libro de la vida, que hay un libro donde está anotado los datos de los que son salvos. Y no alcanza con que te tocan el timbre de tu casa y le saques la bandejita de comida porque te está llamando un chico que te dice, mirá, acá está bárbaro, buenísimo. ¿Ves a alguien que pide dinero? Le das, buenísimo, qué generoso, qué bueno. Pero no basta, no basta. Es increíble y maravilloso, ¿no? Increíble, porque sí tenía unos rasgos y unas cosas preciosas, porque él oraba a Dios como podía. Por eso Dios le envía el ángel. Había, de alguna manera, ese hombre había, y perdonen la expresión, había atrapado el corazón del Señor. Porque aún, ni entre los judíos aún encontraba esto que había en Cornelio. Era una de esas personas que uno dice, che, qué bueno que es fulano de tal. Qué bueno que es. Y la segunda, uno lo afirma y dice, qué bueno. La primera pregunta que tiene que surgir es, ¿tendrá el Señor fulano de tal? ¿Habrá recibido al Señor? ¿Le habrá pasado algo en el corazón? Él te dirá lo que es necesario. Manda a 2 asistentes, van a buscarlo. Interesante lo de Pedro, porque era la hora que tenía que comer algo y él se fue a orar, se fue a buscar al Señor y entró en un éxtasis, en una cuestión que perdió de alguna manera el control de su vida, de sus sentidos. Y Dios le muestra una visión, un lienzo, 4 animales de los que los judíos no comen. Y le baja el lienzo. ¿Tenés hambre, Pedro? Pedro, mata y come. No, Señor, perdóname. Ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Ninguna.
3 veces, mata y come, mata y come. El Señor utilizando algo, un ejemplo, que claro, ¿quién le va a dar ideas a Dios, no? Si las tiene todas, todas, no hay nada que se le escape al Señor. Aquel lienzo contaba animales que los judíos no comían. No llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Y no entendía. 3 veces. Mata y come, mata y come, mata y come. El Señor se debe haber acordado, Pedro se habrá acordado cuando, con esas 3 veces, cuando le negó al Señor. ¿Se acuerdan cuando le negó? No le conozco, no le conozco, no le conozco. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y ahora el lienzo, bajó 1 vez, bajó 2, bajó 3. No, no voy a comer, Señor. Guardo tanto tu ley, guardo el testimonio, guarda ninguna cosa inmunda. Soy muy bueno, Señor, no voy a comer. No llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Una inmensa lección para nosotros que cuando Dios limpia algo, lo limpia de verdad. El ser humano, entre los que estamos nosotros, los creyentes entre los que estamos nosotros, a veces nos cuesta creer que fulano de tal pudo haber sido limpiado. Y nos quedamos con un currículum viejo de algún hermano. Y la realidad es que el currículum para los que han buscado alguna vez trabajo, saben que los tienen que ir actualizando en forma permanente. Uno no se puede correr con el currículum de hace 30 años si va a buscar trabajo porque lo tiene que ir actualizando en forma permanente. Eso va a hacer que el futuro empleador tenga una buena perspectiva de tu aprendizaje, de tus estudios, de tu perfección. El Señor limpia los corazones, obra de tal manera que hace nueva la obra en los creyentes y limpia las vidas, restaura las vidas. El hombre es el que muchas veces reincide. A veces hay un problema de pecado y el Señor limpia las vidas, limpia los corazones, restaura, y a veces hay otra vez se cae en el mismo pecado o en distinto pecado, y es la reiteración del pecado, la reiteración y el abuso del recurrir a la sangre de Cristo. Sin embargo, en este caso puntual, cuando Cornelio le bajan ese lienzo y dice, mata y come, ninguna cosa inmunda ha comido, lo que el Señor le estaba demostrando es que aún esos animales que eran inmundos para los judíos, el Señor lo había limpiado, que en mi perspectiva y en mi punto de vista, por eso es que también podemos comer absolutamente cualquier cosa. Yo creo que el Señor ha limpiado y nos ha dicho que cuando comamos algo, solo demos gracia y lo comamos. Todo lo que vendan en la carnicería, cómanlo y den gracia, salvo que sea sacrificado, de paso lo digo, me meto un poquito con la comida, sacrificado a ídolos. Cuando a mí me traen un pedazo de asado y me dicen, comelo, y lo como, doy gracias y lo como, pero si me dicen, mira, esto fue sacrificado a los ídolos, suficiente para que yo no lo coma, porque fue sacrificado a ídolos. Pero sería entrar en otro terreno que no tengo la intención de entrar, pero las vidas, las almas, que muchas veces nos parecen maravillosas y son buenas porque vemos la caridad que hacen, vemos la generosidad que tienen,
Hay gente que cree que va a ganar el cielo por la caridad. Y ni aun que dones el riñón, que dones una parte de estómago, que dones una pierna, que dones la córnea, no te va a hacer bueno, ni a la gente. Porque cuando a Jesús le dijeron, Maestro bueno, él lo miró a aquel joven y le dijo, bueno hay uno solo, Dios. Y él era Dios. No hay nadie bueno. Todo ser humano necesita a Dios. Todo ser humano, todo el que respira necesita a Dios, como lo hemos necesitado nosotros. ¿O usted no ha necesitado a Dios cuando le presentaron a Cristo? Salvo que de chiquito lo hayan llevado a la iglesia, nació en la iglesia, nunca le dijeron que tenía, y fue creciendo, le fueron creciendo los pelos al nene, ya se afeita, ya tiene barba, y nadie le explicó al nene que nació en la iglesia que él es un pecador empedernido y que necesita recibir a Cristo como su Salvador. No, creció, nadie le explicó. Esto le pasó a Billy Graham en unas conferencias que dio en Inglaterra hace muchos años. Y en esas conferencias él le predicó a seminaristas y a los seminaristas les predicó el Evangelio, la necesidad de que reciban a Cristo como su Salvador y que le pidan perdón por sus pecados. Los seminaristas recibían al Señor y le pedían perdón. Chicos de 22, 23, 25 años que se estaban preparando para extender el Evangelio del Reino, para salir a predicar, nunca habían recibido a Cristo como su Salvador. Se convirtieron con Billy Graham en un seminario. Y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Aquellos 3 hombres que lo buscaron, que recibieron la visión, fueron a aquel lugar. Pero el mensaje es, anda a buscarlo y cuando llegue Pedro, él te hablará. ¿Saben que le podría haber predicado el Evangelio si querían el ángel? Pero ustedes saben que los ángeles no están para predicar el Evangelio. ¿Se dieron cuenta del detalle? Los ángeles no están para predicarte el Evangelio, ni para predicarlo a otro. Lo más probable es que si el Señor ve que hay lentitud en su pueblo en general o hay alguien al que quiere llegar, probablemente el Señor le envíe un ángel a esa persona y le muestre una visión y diga, anda a verlo a fulano, anda a verla a Mengano que tiene un mensaje para darte. Pero ¿no era más fácil para el ángel predicar a Jesucristo? No, los ángeles no predican, no les dio esa autoridad. Quieren que un semejante que ha recibido a Cristo como su Salvador les predique el Evangelio. ¿Tendrá algo para decirte este hombre? Fue a aquel lugar el apóstol Pedro. Lo maravilloso de Pedro fue que él se lo aclaró y le dijo, miren, hermanos, los judíos y los gentiles no tienen trato, no tenemos comunión, no hay. Pero el Señor me dijo que yo no llame inmundo lo que Él limpió, que no llame inmundo. Y acá estoy, no sé ni por qué estoy acá, pero yo les cuento. Les tengo que contar. Jesús vino al mundo, entregó su vida en la cruz, murió al tercer día, resucitó, comió con nosotros, testificamos que Él estuvo con nosotros. Y comenzó a hablarle de Jesucristo, de la obra redentora, de la cruz,
de la que el mundo sabe de la cruz porque pasa por algún lugar y ve una cruz en un lugar, y lo mismo que vea una cruz o que vea un cartel que diga espiritismo, o que diga, no sé, mormones, o que diga testigos de Jehová, o que diga iglesia católica, o que diga iglesia cristiana evangélica, lo mismo, no les dice nada. La cosa es lo que ocurre adentro. Es la ebullición que tiene que haber adentro. Como una pava hirviendo, la iglesia del Señor tiene que estar hirviendo. Como cuando uno pone, ¿nunca le pasó poner un huevo duro en un lugar y con bastante agua y ponerse a hacer otra cosa y que se le fue acabando el agua? ¿Nunca le pasó? Haga la prueba. Me ha pasado. Explotó el huevo ese duro, es un desastre. Bueno, la iglesia tendría que ser un verdadero, en el buen sentido, desastre, de explosión. Que lo que tengo es tan maravilloso. Decía la canción, no lo puedo explicar, pero puedo decir, gloria, aleluya, gloria al Señor. No lo puedo explicar, no lo puedo explicar, no lo puedo explicar. Y Pedro comenzó a testificar y lo testificaba y lo hacía con tanta garra, lo hacía sabiendo que tenía ahí adelante a gentiles que él la vida imaginó que les iba a dar el testimonio, pero que el Señor les había bajado un lienzo 3 veces. No lo llames inmundo, no lo llames inmundo, no lo llames inmundo, lo que yo he limpiado. Y aquellos hombres, porque claro, puede ocurrir en nuestro entorno, yo le he hablado a gente del Señor, le hablamos del Señor y a veces hasta cuidamos los términos, no, que no sea muy invasivo. ¿Qué es que no sea invasivo? Hermano, la gente se está muriendo, los que creemos que son buenos, y se van al infierno. No, pero fulano era buenísimo, pero si no tiene al Señor en el corazón, se fue al infierno. Con sus bondades terrenales, con lo que nosotros creemos, no, qué buen hombre que fue, era un empleador, pagaba los sueldos en términos, qué bueno, no te daba medio aguinaldo, te daba un aguinaldo entero, maravilloso, no te daba 14 días de vacaciones, te daba 20 días, maravilloso, cualquier cosa, era buenísimo, pero se murió sin Cristo. Bueno, pero tal vez en algún rincón, ¿saben la cantidad de veces que gente me ha dicho, bueno, pero fulano fue bueno? Cuando Pedro comenzó a hablar y se van alineando las cosas, el ángel que le habla a Cornelio, el Señor, no el ángel, el Señor que le habla a Pedro, no le mandó un ángel, fue el Señor, fue el Señor. Cuando él comenzó a explayarse, dice que cayó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Ah, no, pero pero no era únicamente ahí, cuando fue avivada la iglesia, no, caía el Espíritu Santo y la gente hablaba en lenguas. Hablaba en lenguas, hablaba en lenguas, hablaba en lenguas. Era un fuego el que había, era un fuego lo que estaba, hablaba en lenguas. Y de tal manera que Pedro dice, ¿qué impide que estos sean bautizados? Claro, nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Entendemos, le hablamos a alguien del Señor, bueno, mirá, vení, ahora te voy a dar los primeros pasos. En los primeros pasos le enseñamos lo que es el crecimiento cristiano, lo que es la búsqueda de Dios, lo que es la lectura de la palabra de Dios, lo que es el bautismo, lo que es la iglesia, lo que es el culto, lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Dice, bueno, ahora mira, vamos a bautizar, y lo bautizamos, y tal vez recibe el bautismo del Espíritu Santo en algún momento, más adelante. En el Señor, el orden de los factores no altera el producto. El Señor hace como quiere. Al Señor le podemos hablar a alguien del Señor y puede recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas y puede bautizarse después. Muchos han recibido el bautismo del Espíritu Santo. A mí me ha pasado eso y me bauticé después. Y recibí el bautismo del Espíritu Santo y
El orden de los factores no altera el producto. Lo que sí altera las vidas es cuando Jesús entra en el corazón de la gente. Y nosotros, decía Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea, en Jerusalén, a quien lo mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Esto es lo que la gente no sabe. Juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dicen Romanos, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? Porque esas personas que nosotros muchas veces las damos por buena, ni siquiera le han pedido perdón a Dios por sus pecados. Porque tal vez ellos creen que son muy buenos. Nunca te creas bueno, hermano. Nunca. Algunos dicen, no, le dicen algunos, anda a verlo a Abel, que es buenísimo. No me conocen, hermano. O a mí que me venga a decir alguno, no, vos sos bueno, buena mandarina, igual que vos. Mi abuela me decía, este negro terrible. Dice, mientras él aún hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, cayó. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara o se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Miren qué detalle, aquel Cornelio que era buenísimo y que toda la familia deberían de haber sido buenísimos porque dijeron, vengan, que va. Y todos fueron. Hermanos, lo primero que hicieron fue magnificar a Dios. Vieron que en el culto, nosotros tenemos por costumbre en el culto nosotros no hablamos de nuestras miserias. Señor, mirá que tengo esta necesidad, necesito esto en el trabajo, necesito que me des aquello. No, hemos aprendido que en el culto nosotros venimos a magnificar a Dios. Que lo mío queda todo en un segundo plano, tercer plano, aun si estoy enfermo, tengo un hijo enfermo, si me quedé sin trabajo, si un hermano se enojó conmigo, si choqué el auto, ¿Saben la cantidad de gente que a veces dice, mira, pastor, no vine porque tuve un mal día, me quedé sin trabajo y tuve un mal día, estaba re deprimido? Aún deprimido yo tengo que venir a magnificar a Dios. Aún si me hicieron una multa porque giré, ¿no? ¿Te acordás? Uno te dice, ¿me puede pasar? Cuando a uno le llega una multa, uno se pone, hermano. Yo cuando veo que me llegaban, hace rato que no me llegaban, llegó una de Córdoba hace unos 4 o 5 meses. Cuando veo esas boletitas raras que vienen, digo, ya me pongo de mal humor y le estoy abriendo de mal humor, digo, Señor, que sea otra patente. Y miro, ni era la patente de mi auto. 8.000 pesos. Y bueno. Otro, paso por un peaje en Capital Federal, la cabina cerrada, paro, sigo de largo porque estaba cerrada. Me llega una multa de Capital Federal por evadir el pago del peaje, pero si estaba cerrada la cabina. Y me iba a ir a Capital a reclamar 6.500 pesos. Y bueno, pero una bronca. En Córdoba, ¿hay algún cordobés acá? No hay ningún cordobés. En Córdoba, paro,
Claro, iba con las luces apagadas, había cargado combustible, salí de la estación de servicio, luces apagadas, me para un policía, viene con las luces apagadas, acabo de cargar combustible, la otra. Bueno, no, es la primera vez que viene en Córdoba, sí, hace que no vengo hace como 20 años, está paseando, sí, deme su registro. No pasa nada, no le voy a hacer nada, quédese tranquilo. Ah, qué bueno, gracias, Dios los bendiga. ¿A qué se dedica? Bueno, mire, me da vergüenza porque voy con la luz apagada, pero soy pastor, ¿vio? Ah, qué bueno, Dios lo bendiga, hermano, qué bueno, Dios lo bendiga. Me subí al auto, no me va a hacer la multa. Al mes me llegó la multa que me mandó ese policía que dijo que no me la iba a hacer. Y me dijo, Dios le bendiga. Pero claro, iba con las luces apagadas, los cordobeses son bravos, nosotros también. ¿Sabe? La iglesia tiene que estar atento. Yo conozco mucha gente que es buena y necesitan al Señor. ¿Rechazan el Evangelio? Ya es problema de cada uno. Lo importante, mi querido hermano, es explayarnos de tal manera que, como le dijeron a Pablo, por poco me persuades a que me convierta, a que sea uno de los tuyos, pero no lo lograste. Bueno, no lo logramos, pero el intento estuvo. Hermano, no nos quedemos cortos. Puede que el Señor nos hable en sueño, de hecho lo hace, que el Señor nos pueda hablar y decir, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Hay miles de ejemplos, miles, muchos ejemplos, pero que no nos quedemos cortos. Porque las razones son muchas. Primero porque a esa persona que queremos, que amamos, que respetamos, que valoramos, que pueda entrar Cristo en su corazón. Saben, a veces en nuestras propias iglesias y en las iglesias en general hay gente sentada en las bancas que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, que nunca le ha pedido perdón por sus pecados. Y nosotros creemos que bárbaro, ¿no? Y están y hasta participan de la cena del Señor. Por eso la importancia de la cena del Señor cuando participamos, que uno pueda discernir. Si no discierne que en espíritu es el cuerpo del Señor, que en espíritu es la sangre del Señor, no participe, porque está comiendo y bebiendo condenación. Pero cuando uno discierne, alguno puede decir, entonces no participo. No, discierna, hágalo con alegría. En Hechos de los Apóstoles participaban todos los días de la cena del Señor. Pero no se guarde el predicar el Evangelio. Hágalo si nunca lo hizo. Ore por alguien. Llévelo a los pies del Señor. Alguien me decía, no una vez, muchas veces me lo dijeron, pero ¿qué? Basta con que alguien diga, bueno, mirá, Señor, te pido perdón por mis pecados, te recibo como mi Salvador. O cuando alguno dice, bueno, no, pero que levantaban la mano, y que uno dice, no, por levantar la mano, ¿qué va a ser salvo? ¿Sabe cuántos yo he conocido que ni la mano se animaron a levantar porque no querían recibir a Cristo como su Salvador? Y otros levantaban la mano y se le acercaba a alguien y le decía, ¿quiere recibir a Cristo como su Salvador? Lo voy a ayudar en una oración. Seguro que le quiere pedir perdón por sus pecados. Seguro que quiere recibirlo al Señor. Seguro. Llevándolo a los pies del Señor. Y así hemos, y me incluyo, hemos mucho recibido al Señor de esta manera. Mi mamá, para asegurarse de mi salvación, mi mamá me predicó a los 3, a los 4, a los 5, a los 6, a los 7, a los 14, a los 15. Y dice, negrito, ¿vos sos del Señor? Me decía, ¿estás seguro? Quería asegurarse. Dice que cuando se habla del perdón de pecados, es la conciencia de uno. Señor, soy un hombre pecador. Te pido perdón por mis pecados. Puedo ser el empresario más exitoso, puedo tener la empresa más grande, puedo haber recorrido el mundo, puedo tener todos los bienes habidos y por haber. No me puede faltar nada de nada. Pero si me falta el Señor, me falta todo. Porque todo lo demás es hojarasca. Un día todo esto, hermano, se va a prender un fueguito abajo de eso y no va a quedar nada. Nada. Y recibieron el bautismo del Espíritu Santo y se convirtieron. Y comenzaron a magnificar el nombre de Dios. Comenzaron
a glorificar el nombre de Dios, que es parte de lo que tiene que llevar el Evangelio del Reino. Hermano, ¿a qué le prometemos a la gente? ¿Qué le prometemos? No, mirá, tus hijos van a recibir al Señor. Mirá, los negocios te van a ir bárbaros. Mirá, estoy medio fundido. Recibí a Cristo como tu Salvador y tus finanzas van a cambiar. Ah, no me digas. ¿Estás seguro? ¿Vos le estás prometiendo un salvoconducto de este tipo a alguien? ¿Estás seguro que va a conocer al Señor y no va a terminar de fundirse? Si lo que el Señor nos está ofreciendo es ser hijos de Dios, nos está ofreciendo la vida eterna, la salvación, la eternidad, las finanzas, los negocios, las empresas, los autos, todo perecedero, hermano, perecedero, tiene fecha de vencimiento, caduca en algún momento, todo eso termina y nos vamos a ir con el Señor o no. Unos se irán con el Señor y otros no. Y otros no. ¿Qué es lo que me lleva a mí el magnificar el nombre de Dios? Y si le predicamos a los que están cerca para que ellos comiencen a magnificar el nombre de Dios, comiencen a conocerlo. Yo tengo un amigo muy amigo de él y él es duro con esto, es duro. Pero él me dice, yo te puedo hablar de mi cuñado está en tal provincia, y vos no sabés lo que era un desastre. Pero yo me saco el sombrero, me decía él, porque él, desde que él entró en la iglesia, él lo define así, no dice recibió a Cristo, no dice, desde que él entró en la iglesia es otra persona. De hecho es lo que habla bien de los creyentes. Fue cuando hablan mal de los creyentes, fulano de tal, vos sos fulano de tal, tal iglesia, yo conozco ahí a fulano de tal que va, un delincuente. Miren, yo le cuento una historia, una anécdota real. Mi hija más pequeña había cumplido 15 años y ella quería como regalo, iba a ir a España, donde teníamos unos amigos, iba a ir 2 semanas a pasear allá y los 15 días se iba a ir a pasear, le iban a llevar a conocer, buenísimo. No había fiesta, no había nada, buenísimo, maravilloso. Saco el ticket, lo voy a pagar con tarjeta de crédito hace ya años, lo voy a pagar y me dice, si lo paga de contado, yo le hago un descuento del 20%. Y me dice, y yo se lo estaba comprando a alguien que el nombre fantasía de la empresa era el misionero cristiano. Y él le vendía ticket porque era evangélico, iba a una iglesia de acá de Mar del Plata, pero ahora estaba allí en Capital Federal, era evangélico, cristiano, pero pastor, él me decía, pastor de acá, pastor de allá, yo le vendo, le hago el 20% de descuento, maravilloso, está bien, buenísimo. Metí la mano al bolsillo, le pagué con dólares porque quería dólares, maravilloso. Cuando llegue el día del vuelo de mi hija, que habrá sido como a los 2 meses, 3 meses, voy al aeropuerto, la llevo al aeropuerto de Ezeiza, me ve la chica de la administración y me dice, no tiene asiento reservado su hija. ¿Cómo no tiene asiento reservado? Acá lo tengo esto. No tiene, espere que lo chequeo, no tiene su ticket, no tiene su vuelo, no tiene... Y a mí ya me empezó a... Yo a ver que yo no transpiro, ¿ve que no transpiro? Yo no transpiro. Ahí empecé a transpirar. Y la chica de la administración me dice, entonces lo llamo por celular al fulano y no me atiende. Le vuelvo a atender al fulano y no me atiende. Pero era cristiano evangélico de la iglesia más grande de la ciudad de Mar del Plata. Ya está. Pero se había ido a Capital Federal, era el gran cristiano, el misionero, le tenían el logotipo. Se la hago corta, lo llamo, no me atiende, hasta que me manda un mensaje y me dice, pastor, le pido perdón. Yo cuando dijo le pido perdón, le pido perdón. ¿Qué pasó? La de la aerolínea me dijo, lo lamento. Mira la orden y me dice, así que el misionero cristiano, ¿sabe? El misionero cristiano
acaba de estafarlo. Me dio una vergüenza. Llamé a un amigo de acá de Mar del Plata, le dije, por favor, depositame dinero, tuve que sacar otro ticket, un pasaje que lo tuve que pagar el doble. Pero era un cristiano, misionero, evangélico, que le vendía. Estafó a un montón como yo, un conjunto muy famoso de Argentina también lo estafó, a pastores amigos los estafó, claro, le sacaba los dólares, los encanutaba, después lo solucionó diciendo, perdóneme, pastor, ¿sabe? A veces hay muchos cristianos evangélicos así. Y algo que hace el Espíritu Santo es que transforma las vidas, bendice las vidas, llena las vidas, alegra las vidas, embellece las vidas. No se puede seguir siendo lo que era en la vieja vida. Si hay algo que hace el Espíritu Santo, es trabajar en nuestras vidas. Ahora, si yo le estoy predicando el Evangelio a alguien y le hablo del Señor, de la transformación, de lo que lo puede bendecir, del perdón de pecados, pero de golpe mi vida no está en la misma línea de lo que le estoy hablando, y fulano me va a mirar y me dice, che, empezá por casa. Empezá por casa. Hermano, le digo la contracara, no por esto caiga en el error de no predicar el Evangelio. Predique el Evangelio. Si tiene algo para ser transformado, acuda a la sangre de Cristo para que a usted lo bendiga, lo transforme, lo limpie, lo haga esa nueva criatura. Digamos, las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas desde hoy. Y comience a caminar de otra manera con firmeza. Pero predique el Evangelio. Termino diciéndole, si el fulano mengana que usted conoció en la tierra es buenísimo, si no tiene a Cristo en su corazón, se va al infierno. Más claro no le puedo hacer. No alcanza con ser los buenos con el concepto de bondad que tenemos acá en la tierra. Llenemos la casa de hijos de Dios, de personas que quieran magnificar el nombre de Dios y que el Espíritu Santo caiga en este lugar. Amén. Que Dios le bendiga, le llene, lo ilumine, lo guarde y le dé luz. Amén. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que la iglesia